Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Las primarias se acerca la fecha de presentación de candidatos. Todos tenemos en la cabeza el 24 de junio. Ahora hay una fecha 10 días antes que no todo el mundo tiene tan presente. Y es que el 14 vence el plazo para presentar las alianzas, los frentes, como le quieran llamar. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, por un lado, desde el Frente de Todos sabemos los posibles candidatos, sabemos que se baraja la posibilidad de que Massa y Guado de Pedro integren una fórmula, aunque al día de hoy no está totalmente claro cuál sería el orden de esa fórmula. Ahora, este fin de semana, ¿sí?, vamos a tener un acto del Frente Renovador. Y Massa viene presionando para que dentro del Frente de Todos no haya una PASO. Que la única fórmula sea, en definitiva, la que él y Guado integren. De hecho, se especula y salió hace unos días en la Política Online una nota donde se planteaba la posibilidad de que si esto no sucediera, el 24 de junio Massa dejaría de ser el ministro de Economía. Obviamente, de producirse esto, bueno, haría explotar todo por el aire, pero es algo que está hoy dentro de lo que se está barajando en el Frente de Todos, ¿sí? No es casual justamente este acto del fin de semana del Frente Renovador, donde hay una gran convocatoria, donde piensan hacer una gran movilización y sin lugar a dudas una muestra de fuerza de cara al sprint final del cierre de listas. Por otro lado, Scioli no tiene intenciones de declinar su precandidatura. De hecho, cada vez suena más fuerte la posibilidad de que integre la fórmula con Tolosa Paz. Bueno, está todo en un grado importante de indefinición, pero de aquí a 15 días más o menos se develan todos los misterios. ¿Qué es lo que pasa de la vereda de enfrente? Bueno, Juntos por el Cambio también tiene, diría yo por ahí, la más feroz de las internas, ¿sí? Yo creo que mucho más feroz que la que hoy se produce dentro del Frente de Todos. Se supo que ayer hubo una reunión en la cual Rodríguez Larreta pretendía que se incorpore a Schiaretti. Hubo una resistencia muy grande para esa incorporación. De hecho, apareció en la reunión Luis Juez, que no estaba previsto que la integrara, planteando justamente la elección que tienen en Córdoba el 25 de junio, donde en definitiva, si en Schiaretti no es directamente candidato, Juez y Schiaretti se van a enfrentar. Lo que sí se produjo fue la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio, siempre preocupados por los votos que se le escapan por derecha con Milei. Y está también casi cerrada la incorporación de Stolbizer, ¿sí? No hay, a diferencia de lo que sucede con Schiaretti, no hay gran resistencia a que esto se produzca. Con lo cual, bueno, se está terminando de delinear el frente. ¿Y por qué esto que yo recordaba de que el 14 de junio cierran los frentes? Bueno, porque una cosa es discutir candidatos adentro, que quedan 10 días más, y otra cosa es si se produjera o no la incorporación de Schiaretti en Juntos por el Cambio, el plazo se vence el 14. Porque si el 14 la fuerza que integra Juan Schiaretti no está adentro de Juntos por el Cambio, se acabó la posibilidad de que sea candidato.
y en consecuencia se acabó la posibilidad de ampliar Juntos por el Cambio con esa fuerza, más allá de si efectivamente esa incorporación les daría más, menos votos, si mejora las posibilidades de Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales. Bueno, eso es toda parte de la discusión interna. Ahora, lo que sí está claro es que en este caso Schiaretti para el 14 o está incorporado o está afuera. ¿Sí? Después, bueno, esta puja entre Bullrich y Rodríguez Larreta ya va tomando un cariz que me parece que tienen que evaluar si siguen por este camino, porque creo que están en definitiva perjudicando las aspiraciones de los dos. ¿Sí? En esta lucha tan encarnizada que tienen, están perjudicando los intereses y lo mismo, bueno, Mauricio Macri, en definitiva, pegándole a Rodríguez Larreta. Yo creo que se lo tienen que replantear porque perjudican al espacio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un pequeño cambio respecto de la información porque esta semana hubo novedades. Recordarán que yo les mencioné hace 2 o 3 semanas que ANSES había emitido una circular por la cual los abogados no podían presentar los trámites por la moratoria previsional. ¿En qué perjudicaba esto a la gente? Bueno, que cuando te dicen bajo la excusa de que no, te ahorrás el abogado, qué sé yo, lo que te pasaba era que te dicen, bueno, mira, vos tenés estos aportes, si querés hacer el trámite lo tenés que hacer así, ahora ya está. Y ahí es donde entra el rol de los abogados, porque en ese reconocimiento de aportes, después, la jubilación que te pagan es la mínima cuando por ahí no te corresponde, porque por ahí corresponde que te paguen otra cosa. Y ahí está el rol importantísimo que tenemos. Recordarán que el colegio interpuso un amparo, ¿sí? Bueno, antes de que siquiera se notifique el amparo, ANSES emitió una nueva circular, retrotrajo las cosas a la situación anterior y hoy sí la gente puede presentarse con un abogado a realizar el trámite de la moratoria. Y esto, justamente, ¿en qué beneficia a todo el mundo? En que tu abogado va a apelar por tus intereses en sede administrativa y no vas a tener que aceptar cualquier jubilación o cualquier pensión y después salir a hacer juicio. ¿Sí? Entonces quiero felicitar públicamente al presidente del colegio, al doctor Gil Lavedra, por esta gestión, porque rápidamente desarticuló esto que no solo perjudicaba a los abogados, perjudicaba principalmente a todas las personas con aspiraciones a acceder a la moratoria previsional. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Dentro del Frente de Todo todavía no está, o estamos en una discusión, si hay paso o no hay paso, si hay paso, cómo va a ser ese paso, si es solamente la fórmula presidencial. No compartimos, y en esto me tomo la atribución de hablar por la coalición y por el peronismo republicano, pero las 3 fuerzas políticas no estamos de acuerdo en que el PRO esté dilatando tanto esa definición. Cualquier confusión que se genere obstaculiza lo que para nosotros es un punto nodal, es el centro de nuestro esfuerzo. Planteé la inquietud, le dije que claramente la decisión de incorporar a Schiaretti en Córdoba trae una complejidad en medio de la campaña electoral y nos genera una situación de extrema incomodidad. Hay que decirle a la sociedad por dónde por dónde se va a ir, cómo vamos a ir, cuál es la Argentina que pensamos y que soñamos, que necesitamos un programa. Cuando decimos que necesitamos un programa, también eso hace que muchos quieran participar. Cuando Cristina se enoja conmigo, no se enoja porque me quiere levantar está absolutamente indignada ahí va. Porque le estamos barriendo ahí va. lo que era su bandera, que era la juventud. Nuestras precandidaturas a nivel nacional, en la provincia, en capital, como en todo el país,
están al servicio de seguir fortaleciendo a nuestro frente, a la alternativa de las y de los trabajadores, a los de abajo, y es una alternativa que tiene que ser de izquierda. Me acompaña Cele Fierro, ella es precandidata a primera diputada por la ciudad, por el FIT. ¿Cómo estás, Cele? Bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves vos toda esta...? Ustedes, paradójicamente, han aprendido el valor de ponerse de acuerdo y de ordenarse, porque una de las grandes críticas que había siempre a la izquierda era la incapacidad de ponerse de acuerdo, y esto que ves tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, me parece que es parte de la crisis política y del régimen. Hace años hablábamos del bipartidismo, hoy no podemos hablar del bipartidismo, sino que son de coaliciones y de coaliciones con muchas disputas internas y que en un punto dejan de ver cuál es la situación crítica, tanto social, económica, qué es lo que está viviendo la población. Entonces, el centro de las últimas semanas es el debate sobre los candidatos, pero se pierde de vista que la inflación sigue creciendo, que las condiciones laborales y salariales siguen estando a la baja. Y hay ejemplos en nuestro país donde vemos qué es lo que quieren hacer hacia adelante, porque para aplicar el ajuste que está dictado por el Fondo Monetario Internacional y que gane quien gane, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos o hasta los Milei, vas a ir aplicando las recetas del FMI, va a ser más ajuste para nuestro pueblo. Lo que está pasando hoy en Jujuy o en Salta es lo que van a querer hacer en el resto del país. Leyes anti-piquetes, criminalización de la protesta social, digo, derechos conquistados y que yo siempre digo, o sea, la gente sale a reclamar porque el Estado no está garantizando un derecho. No es que a la gente le gusta salir y en a definitiva reclamar. porque no tenemos un estado de bienestar, porque si lo tuviéramos nadie se va a poner a reclamar, a chupar frío o morirse de calor según la temperatura, ¿no? Porque acá varía un montón. Ahora, el swap con China y en definitiva, a ver, ir, digamos, desmantelando el vínculo con el FMI y establecerlo con China, ¿es más de lo mismo? ¿Cambiamos simplemente el acreedor y nada más? Es más de lo mismo y además que no se termina el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos atados al FMI para 100 años. Sí. Entonces es más endeudamiento con otro actor y que no hay uno mejor y otro peor, porque la realidad que este tipo de acuerdos son para que se involucren en las decisiones políticas. Sí. Al FMI no le conviene que se salde la deuda. O sea, no le conviene ni siquiera o está viendo lo que se paga de intereses. Y de hecho te prestan plata para que vos pagues su propia deuda. Pero lo que les interesa es condicionar las economías de los países. Entonces hoy toda nuestra economía está al servicio de pagar una estafa y no de garantizar derechos. Por eso para nosotros es fundamental ese tipo de debates, porque no es solamente a poder hablar o no de estado de bienestar, que ha quedado demostrado, creo que con la pandemia, aquellos que se ilusionaban que podía ser que venga un nuevo estado, bueno, quedó hecho trizas, porque acá de lo que hay que hablar es que el sistema, este sistema capitalista, lo único que hace es generar ganancias exorbitantes para un sector cada vez más minoritario, mientras el conjunto de la población sigue padeciendo, mirá, situaciones que hace décadas se tendrían que haber solucionado o que se reclamaron. Digo, lo de las 8 horas de trabajo es algo de hace 100 años atrás. Y sin embargo hoy... Hasta Chile, que digo, está bien, que tiene alguna fluctuación, pero es, si se quiere, un pueblo muchísimo más de derecha que Argentina y terminó reduciendo... Y hacen falta medidas de fondo, que ninguno de los que gobiernan se animan a tomarlas. ¿Por qué que no son se animan? tocan. Porque eso es cierto, al final dicen, no, hay que hacer esto, pero cuando llegan al poder... Y porque hay que tocar los intereses de los que más tienen, que son los intereses de los que ellos defienden. Digo, lo vimos con este gobierno, con los Vicentín, una empresa que había estafado al Estado y en 48 horas recularon en chancleta. Porque es lo que el Estado puede hacer, que si demuestra que lo puede hacer, podría avanzar hacia otros sectores, pero después no quiere tocar los intereses de los otros. Acá no todos pierden. Los bancos no pierden, por ejemplo. Y la economía, nuestra economía, la manejan los bancos privados.
Entonces, nosotros decimos, bueno, hay que estatizar todo el sistema financiero. Que sea el Estado el que controle cuáles son las divisas que entran, las que salen. Que se discuta qué se produce en nuestro país. No puede ser que hoy tengamos los niveles de pobreza con un país tan rico. Ahora, muchas veces cuando se habla de que, bueno, no se puede salir del fondo porque entraríamos en default, ¿cuáles son las consecuencias de no pagarle al fondo? La primera consecuencia es tener esos dólares para garantizar los derechos de las mayorías. Es la primera. Y después es una irrealidad. Vos fíjate cuando nos decían, bueno, no, hay que acordar porque si no se viene la crisis económica, la inflación imparable, va a explotar. Sí, ¿En qué bueno, está condiciones pasando estamos igual. hoy? Digo, si había que acordar para evitar eso, está pasando igual. ¿En qué condiciones estamos hoy? Y también es de conocer cuál es la realidad del mundo, que es un mundo donde tenés posibilidades de avanzar en distintas negociaciones con distintos sectores, no solamente Estados Unidos. Entonces, desconocer también cuál es la fuerza de nuestro país, si vos ponés todos los recursos para reindustrializar el país. Nosotros seguimos siendo un exportador de materia prima, los commodities, y a nadie le interesa que se industrialice nuestro país. Porque prefieren justamente eso, porque les rinde más a los pools de siembra, a las grandes corporaciones, a las megamineras, a las empresas petroleras. Entonces, el cambio tiene que ser profundo. Sí, yo no sé si a ellos les dejaría de rendir. Me parece que es más una cuestión geopolítica de que, bueno, si Argentina se industrializara, primero dejaría de importar un montón de cosas y segundo sería un competidor más. Pero además porque tiene que ver con cuáles son las necesidades. O sea, cuáles son las prioridades. Entonces, hoy se produce, o sea, nosotros tenemos petróleo, cantidades y cantidades de granos, y sin embargo, te decía recién, la gente no tiene para comer y tenemos que importar muchas veces gas, y hay gente que se sigue calefaccionando con garrafa o leña. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Muchísima gente. ¿Cuál es la prioridad? Entonces, ahí está. Entonces, por supuesto, si vos avanzás en una economía realmente planificada y lo primero es las necesidades de la población, ahí sí dejan de ganar ciertos sectores. Porque hoy está puesto el servicio de que salga hacia afuera y que sigan enriqueciendo sus arcas. Sí. ¿Qué proponen desde el FIT justamente para, de alguna manera, frenar la inflación o no? Porque también hay quienes sostienen que el problema con la inflación es que los sueldos no corren a la par, pero también hay muchos economistas que sostienen que la inflación en sí no es un problema. Mira, lo primero creo que es central el aumento de salarios, de jubilaciones, de la asistencia social, que no es para frenar la inflación, pero sí para garantizar la calidad de vida. Hoy la mayoría, el 50% de nuestra población con trabajos registrados son pobres, porque no llegan a cubrir la canasta familiar. Sí, entonces, muchísima eso gente es lo se endeuda primero. permanentemente, por eso también el incremento digamos, en las tarjetas de crédito y para que la gente tenga mayor capacidad de endeudamiento, porque esa es la realidad, no es que obedece, porque por la inflación en sí misma, las tarjetas cuando vos podés pagar, te lo dan, eso te lo dan seguro. El problema lo tienen los que están hasta acá ahorcados porque no están pagando más que el mínimo. Sí, y eso es una primer medida, pero después tiene que estar combinada, que tiene relación con lo que te decía recién. Tener el control del sistema financiero, tener el control del comercio exterior. Además, que haya un control real sobre los precios y sobre los formadores de precios. Nosotros tenemos una ley que es la ley de abastecimiento. Cada vez que el dólar empieza a correr un poco, ya desaparecen los productos de la góndola. Porque es para remarcarlos. Entonces, un control real sobre eso. Y aquellas empresas que empiezan a decir, no podemos, hay que abran los libros contables, pero tiene que ser una política real. Bueno, pero eso te requiere un control exhaustivo que me parece que nadie tiene ni pensado hacerlo siquiera. No, bueno, estos gobiernos por supuesto que no, por eso dejan correr como hasta ahora ha sucedido. Y la inflación, me parece que es algo clave remarcar, es la devaluación permanente de nuestros salarios, de nuestros ingresos. Entonces, no solo que no hay aumentos acordes a lo que se necesita, sino que todos los días, porque ahora ya ni siquiera medimos la inflación al año, cada mes,
sino es por semana, por día. Sí. O sea, todos los días nos están confiscando un poco más de nuestros ingresos. Entonces, hay una desigualdad muy grande que hay que cambiar claramente todo. Empezando también con todo el sistema tributario en el país. Hoy pagan más los que menos tienen. Sí, bueno, el IVA es el principal ejemplo de eso. Exacto. Se habla cada vez más, viste, de que la derecha crece, que Milei, que está para ir al balotaje. Según quien te la cuenta, viste, porque Juntos por el Cambio dicen que va a ir al balotaje con ellos y que el Frente de Todos sale tercero. Y en el Frente de Todos dicen exactamente lo mismo, planteando, aparentemente a los dos les sirve, ¿no? Decir que Milei va a salir, va a sacar, no sé, el 25%. Ahora, del experimento que vemos con las elecciones provinciales hasta acá, el mejor resultado que tuvo fue el 15%, y porque iba con Menem, que en definitiva es un apellido que en La Rioja es importantísimo, no importa si es el sobrino nieto, el tataranieto o es Menem. Sí, mira, el fenómeno Milei, creo que lo primero que hay que analizar son las responsabilidades de por qué crecen ese tipo de fenómenos. Acá no es solamente una cuestión de cualidad individual o de sus propuestas, porque la verdad las propuestas que lleva adelante el sector de Milei y de los libertarios en nuestro país ya se aplicaron. Se hundió el país, tienden a llevar el eje de la discusión a lo individual, a la meritocracia, que es algo que no existe. O sea, no toda la población tiene los mismos recursos, las mismas posibilidades, y ahí sí tiene que existir un Estado presente para garantizar eso. O sea, plantean terminar con la educación pública, terminar con los derechos conquistados durante años. Entonces me parece que es muy peligroso esas políticas, y sí creo que hay responsabilidades, porque muchos que empiezan a ver a los Milei como la alternativa, porque plantean, bueno, hay que quemar el Banco Central y demás, como si fuera lo rebelde y lo que van a cambiar las cosas, es por el hartazgo de los que han gobernado hasta ahora. O sea, desde los que vinieron a decir que había que aplicar reforma laboral, reforma previsional, y no lo llevaron adelante, justamente por la resistencia de nuestro pueblo a que se terminen derechos garantizados y conquistados desde hace años. Pero después los otros, que son los que gobiernan hoy, que venían a solucionar todos los problemas, se plantean como de un sector del progresismo y terminan aplicando las medidas y las recetas de la derecha. Digo, hoy el ajuste lo aplica el Frente de Todos. Entonces, en eso son los que les terminan abriendo la puerta a estos sectores. Por eso creemos desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MST, que lo que hace falta para enfrentar a todos estos sectores de derecha es fortalecer a las alternativas de izquierda que se plantean realmente cambios de fondo y que son cambios en beneficio de las mayorías. Por eso nosotros ahora vamos a un debate. El 17 estamos convocando un plenario de todos los sectores, convocamos a todos los partidos del Frente de Izquierda a participar para discutir cómo hacemos esta campaña, pero no solamente desde las candidaturas, que también queremos que se pongan en debate, que se decidan en un gran plenario. Es la primera vez en la historia que van a participar miles de compañeras y compañeros militantes, independientes, organizaciones invitadas que no son del Frente de Izquierda Unidad, personalidades, para discutir todo. Porque lo que se viene es muy peligroso. Es muy peligroso y nos tiene que tener con mayor fuerza, discutiendo desde abajo, entre todos, cuál es la mejor salida, las mejores iniciativas y las mejores candidaturas. Por eso desde el MST y el Partido Obrero estamos convocando a todos, el resto de los sectores, a discutir ahí absolutamente todo, como te decía antes, el programa, las medidas, todo lo que vamos a llevar adelante en esta campaña, pero para lo que se viene. Porque si quieren aplicar más ajustes, yo te ponía el ejemplo de Jujuy y de Salta. Van a venir con políticas mucho más represivas, autoritarias, y ni te digo si llegan estos personajes. Entonces hace falta una izquierda mucho más fuerte, más grande, y que dé esas batallas hasta el final. Bien. ¿Cómo se ven ustedes para estas elecciones? Justamente el Frente de Izquierda viene creciendo, ¿sí? Y teniendo por ahí los mejores resultados de todos los tiempos, creo yo. ¿Cómo se ven de cara a estas elecciones?
Bueno, creo que tenemos esa trayectoria que vos decís. En las últimas elecciones provinciales hemos tenido muy buenas elecciones en Jujuy, en Neuquén, en Salta también, con legislaciones súper restrictivas en relación a poder ingresar, por ejemplo, a los consejos deliberantes o a las legislaturas por los pisos que tienen. Pero ante la situación de crisis que hay, la gente busca una alternativa y por eso creo que hace falta salir con fuerza, agradecer cada uno de los espacios que tenemos para poder llevar adelante nuestras propuestas. Porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿y por qué crece tanto Milei y la izquierda no? Y porque veamos cuáles son los tiempos en aire que tiene cada uno. Sí, claro. Entonces, en eso me parece que es central poder discutirlo, plantearlo, y creo que podemos hacer una muy buena elección y conquistar más bancas, pero que estén al servicio justamente de las luchas que se vienen. Creo que lo que estamos convencidos es no conformarnos solamente en el plano electoral, que el Frente de Izquierda Unidad tiene que traspasar eso y actuar de forma conjunta ante cada uno de los hechos de la realidad, porque hace falta una alternativa que esté en la calle para enfrentar lo que se viene. Corregime si me equivoco, el sindicato del neumático es el único que tiene una dirigencia que es de izquierda, ¿sí? Por ahí hay otras dirigencias, pero no, digamos, a nivel secretario general. A mí me parece que una de las cosas que más tendrían que resaltar es eso, porque es justamente bajo una conducción de izquierda, como el sindicato del neumático primero demostró que lo que reclamaran no era... Era justo. Era justo, no era nada descabellado, sino un poquito de redistribución en un sector que venía ganando muy bien. Y después que le terminaron marcando la agenda a todos los demás, porque a partir de, digamos, esa discusión paritaria, todos los demás tuvieron que reabrirla. Sí, creo que muestra que lo que hace falta es no ser ni de los gobiernos ni de las patronales, sino que ser sindicatos independientes, combativos, y lo del SUTNA es lo que vos decís. Hay otros sindicatos docentes, de la salud, que tenemos compañeras y compañeros delegados generales, pero lo del SUTNA mostró eso. Primero que es en una rama industrial, que frenó la producción en el país y que puso en jaque a todos los sectores, de la política, de las patronales, como así también de la oposición. Vos fíjate que en su momento, cuando fue ese conflicto, estaban todos unidos en contra de las trabajadoras y los trabajadores del SUTNA. Entonces, en eso creo que es clave y que muestra cómo se tiene que llevar adelante no solamente los sindicatos, sino la política, siempre independiente y al servicio de los derechos de las y de los trabajadores. Cele, muchísimas gracias por venir, nos vamos a seguir viendo este año. Muchas gracias. Ahora quiero que vean este informe sobre inteligencia artificial. Hoy, mientras el mundo se sumerge nuevamente en las amenazas permanentes del uso de las armas atómicas, hay una nueva tecnología que intriga tanto como atemoriza: la inteligencia artificial. Estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de la inteligencia artificial de generar contenido sintético. Ese contenido sintético que lo vemos en ChatGPT, en estas herramientas, en clonación de voces, como ya pasó, es muy nuevo y parecería incontrolable el desarrollo, ¿no? Lo que están planteando en estas cartas como Harari o Elon Musk es: entendamos un poco lo que está pasando, entendamos la velocidad con la que se está desarrollando, empecemos a legislar, empecemos a hacer un poco más de conocimiento general en la civilización, ¿no? En los docentes, en los alumnos. La inteligencia artificial empezó a avanzar mucho y ChatGPT puso una alerta porque las personas se empezaron a dar cuenta, no importa en qué país estén, no es que si están en Japón o están en Colombia o en Argentina, dicen, bueno, hay una diferencia, dicen, wow, ya no le tengo que pedir a la persona que me hacía una tarea, una carta de documento, un posteo en las redes sociales, que me analice un estado contable, y así podríamos decir cualquier tarea humana, y dice, ¿se lo pide este chat? Yo creo que al mismo tiempo que crecen las capacidades y crece la eficiencia para hacer cosas, también crecen las ganas de hacer y las ambiciones de hacer cosas cada vez más grandes, así que los humanos siempre vamos a estar ahí en el medio y vamos a estar tomando decisiones, y ahora acelerado muchísimo más por este tipo de tecnologías.
Me acompaña ahora Juan Goulan, él es especialista en transformación digital del sector público. Juan, muchas gracias por venir. Sé que no te sentís muy bien, así que gracias, vamos a... Estamos todos engripados, hay que cuidarse más que nunca. Yo por ahora vengo zafando este año, no me yeties. Bueno, contame un poco cómo estamos en Argentina, ¿no? Respecto de justamente la digitalización del sector público. Bueno, primero que es una ola y lo vimos con el COVID, ¿no? Digamos que está en todos los sectores, en el sector privado, en el sector académico, en el sector público, y que todos los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy fuerte para poder modernizar sus instituciones, para poder adaptarse con la digitalización de sus trámites, de sus servicios. ¿Por qué? Sí. Porque hay un ciudadano que, gracias a la revolución tecnológica o producto del celular, empieza a comunicarse, empieza a interactuar, a comercializar sus productos, empieza a hacer una mayor cantidad de servicios que antes los hacía físicamente o en papel, que hoy son digitales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacen los estados o qué están haciendo los estados para adaptarse? La Argentina en ese sentido ha tenido un camino con avances y con retrocesos, sí, en donde ha avanzado en muchas materias, como por ejemplo un sistema de expediente electrónico, de compras electrónicas también. Ha lanzado con una aplicación que se llama Mi Argentina, en donde ha podido transaccionar muchas de las cuestiones. Sí. Pero bueno, nuestro país, al ser en escala federal, muchos gobiernos también provinciales, que han avanzado algunos y otros menos, y también municipales, el desafío sigue siendo muy grande, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la justicia, cuando empezó la pandemia, nos seguíamos manejando, cosiendo expedientes y con papel, y demoró un rato largo. Los abogados nos vimos muy perjudicados justamente por la falta de adaptación que tenía la justicia nacional, sobre todo, porque en la ciudad rápidamente se adaptó, porque ya había avanzado muchísimo más justamente en un expediente judicial electrónico, sí, que a nivel nacional. Y bueno, y se nota que hoy el ejercicio de la profesión, y en definitiva en muchos aspectos, es una gran mejora, ¿no? Qué buen ejemplo que traes el de la justicia, porque fíjate que no solamente uno habla del poder ejecutivo, sino del poder judicial en este caso, una institución que representa de por sí los derechos y la justicia de la gente, ¿no? Entonces, si no logra modernizarse, si no logra innovar, si no logra adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, muchos de esos derechos se ven vulnerados, como también las profesiones asociadas al Poder Judicial, naturalmente. Sí. Y en la pandemia, que fue un momento de restricciones de muchas cosas, bueno, lo digital permitió ser una ventana de oportunidad, o una oportunidad para seguir trabajando y seguir generando servicios en muchas instituciones y organizaciones públicas y privadas. Sí. En la justicia, en el Congreso, en algunas otras, vimos como una lentitud en muchos de ellos para poder adaptarse. Ahora, mirando el vaso medio lleno, sí, ojalá que muchos de los cambios que han logrado hacer, bueno, no vuelvan a para atrás, ¿no? O sea, no den marcha atrás, sino que aprovechen para ir de cara al futuro con un montón de servicios que, no sé, no me quiero meter en tu campo, ¿no? Pero sí, conciliaciones o mediaciones, hay muchas de las cosas que quizás pueden ser... Bueno, justo en materia de audiencias, digo, la conectividad en Argentina no es la mejor, y se pierde mucho la calidad de la audiencia, ¿sí? Claro. Sobre todo porque además, a diferencia de por ahí otras reuniones, yo he participado en muchas reuniones de trabajo que en definitiva duran como mucho 15, 20 minutos, sí, entonces la conexión no se llega a ralentizar y todos esos problemas que tenemos, que por ahí vos sabes mucho mejor que yo el porqué de eso. Sí. Pero en las audiencias, sobre todo cuando son, como vos por ahí decís, una audiencia de conciliación, mediación, que bueno, que estás partiendo desde cero, y sí, bueno, y la audiencia es larga, bueno, ahí sí, por ahí se resiente, sí. Por lo menos la capacidad de lograr acuerdos, ¿sí? Yo te diría que en esas cosas, por lo menos hoy con la conectividad que tenemos, sí, tal vez lo mejor, y de hecho muchos hacen audiencias presenciales, por ahí otro tipo de audiencias se pueden hacer, no, obvio, sí. Pero por eso, hijo, te lo cuento, por ahí otro tipo de audiencias, si se quiere, a veces primero cuando son solamente los abogados y demás, pueden llegar a hacerse porque son como más de trámite y pueden funcionar mejor.
Pero en estas que se hacen más largas y tediosas y que hay más participantes y demás, es más complicado. Dos cosas te quiero preguntar que son en general los miedos de la gente. Dale. Por un lado, ahora que se está discutiendo tanto el tema de inteligencia artificial y cómo regularla y cómo evitar que terminemos con Skynet. Bueno, ¿qué es lo que vos pensás al respecto? Digo, ¿hasta dónde es necesario regularla para evitar un avance desmedido? Primero, sin duda de que esto ha tenido una velocidad muy disruptiva, ¿no? O sea, ha avanzado la tecnología y ha sorprendido hasta los propios fundadores, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. Y sin dudas, el sector público, quienes están regulando, quienes tienen la obligación de regular, deben estudiar a fondo y pensar cuál es la mejor alternativa para el caso. La Unión Europea, por ejemplo, ya está próximamente a lanzar una ley en donde establece un marco normativo para cómo regular el uso de inteligencia artificial. Y lo que está haciendo es estableciendo una matriz de riesgos, ¿no? O sea, qué cosas están prohibidas, qué cosas tienen niveles de criticidad y qué cosas no. Entonces, creo que ese marco regulatorio, países como la Argentina u otros debiéramos estar cerca observándolos para ver qué están haciendo algunos países. Pero lo que te diría de fondo es ver, por ejemplo, en la docencia o, por ejemplo, en la productividad, ver cómo podemos sacarle una ventaja a nivel porque vino para quedarse, ¿no? A mí que me toca ser docente. No voy a decir, che, chicos, se prohibió el chat GPT u otra no, sino que tengo que funcionar más creativamente para ver cómo poder, aprovechando este uso que sin duda tiene un montón de ventajas porque democratiza también el conocimiento, cualquiera hoy puede acceder, preguntar, aprender, pero que también tiene, y dicho en el Congreso americano, Sam Altman, uno de los fundadores que fue llamado al Senado, el mismo que fue cofundador ha dicho, bueno, esto requiere una atención de la regulación. Así que es un fino equilibrio entre cómo hacemos para que esto se potencie y se crea, pero en un entorno que sea ético y que no vulnere, por ejemplo, la privacidad de las personas y otros derechos fundamentales. Bien. Juan, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos y bueno, a disposición para cuando quieran. Bárbaro. Ahora quiero que vean este informe sobre Gazalla y todo lo que viene sufriendo últimamente. Estoy en condiciones de decir que hace unos días le reventaron, esta es la palabra, digamos, las cajas fuertes que tiene en la casa. También, lo sabe también Polino, que es mi amigo, lo cito a Marcelo porque estuve con él. En la casa él tiene un departamento muy lindo que tiene un primer piso y un segundo piso. Hay testigos, esto es importante para la justicia, que la justicia está a full. Digo, ayer fue enviado por el juez un equipo y violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron, le sacaron toda la plata, todas las joyas, tenían una colección de relojes, le robaron todo, dejaron las cajitas vacías. Ayer hablaba con de millones y millones y quizás algunos incunables. Incalculable. Y ahora hay un equipo peritando, buscando huellas, cámaras en la zona. No sé exactamente qué, porque esto fue ayer y cuando salían los equipos de ahí es cuando me llama ahí el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que están muy presentes, y el abogado. Y yo no lo podía creer. Antonio me llama un día y me dice, me robaron las escrituras de mi casa. Me pongo en campaña. Logramos hacer los segundos testimonios y ahí descubrimos que Antonio tenía un tercer departamento que ni él recordaba en la calle Juncal. Yo lo que he hecho fue preservar su patrimonio. Después vino el famoso tema de los muebles, ¿te acordás? Sí. Que decía, a Antonio le han robado muebles. Inclusive hasta yo mismo llegué a decir, a Antonio le robaron muebles. Sí. Bueno, su propio hermano, Carlos Gazalla, que debe estar escuchando, un día nos dijo, mire, doctor, no es así, a Antonio no le robaron nada. Sí, buenas noches. Mira, quiero preservarla porque tiene 70 años, porque ha sido injustamente acusada por un mes de volverse a reencontrar con Antonio el 10 de marzo y haberse ocupado de él, haber hecho que le arreglen la cama porque Antonio Gazalla dormía en un sillón. Estamos entendiendo que estaba sin televisión, sin celular, sin dormir en una cama, sin un médico. Cuando ella empieza a ayudarlo en todo esto, a alguien le molestó y pidieron que la saquen de ahí.
Estoy ahora con mi colega Valeria Carreras, a quien conozco desde hace muchos años de la colegiación. Y bueno, es la primera vez que viene a mi programa desde que es una abogada famosa. Así que te agradezco, Valeria, por venir. Gracias. Contame un poco Esto sí. me encanta estar acá con vos en tu programa porque veo tu crecimiento y porque aparte demuestra que no importa el camino que uno tome, no hay nada mejor para un colega que otro colega. ¿Sí? Digamos que estábamos en listas distintas en un momento dado. Sería como una abogacía peronista esa reflexión. Claro, sí, es verdad. Me parece muy bien. Cambié el dicho. Gracias por invitarme. Contame un poco la situación de Julia, que, bueno, las pasó todas, pobre. Sí, las pasó todas y las sigue pasando porque esto afectó mucho a la salud. ¿Viste? Cuando vos no estás acostumbrado a los medios y la justicia va mucho más despacio que los hechos mediáticos, entonces ella se vio colapsada cuando, suponete, iba a la peluquería y decía, ay, dicen que vos robaste, dicen que vos te metiste. La acusaron de que ella era la que lo había desvalijado a era Gasalla. la única cara visible, la única persona que... Contaban, una persona se metió en la casa, vos qué te imaginas, que se le apoderó de la casa, que se quedó atrincherada, y no era así, era una persona que se reencuentra con Gasalla. Ella no había ido a su otra casa de Callao y Sarmiento, eso lo declara también, y lo ve en una situación, primero con todo el amor y el deslumbramiento que podemos tener todos. Un amigo también lo puede tener. Sí, sobre todo con un personaje del... Digamos, el calibre de Gasalla, ¿no? Sí, y entonces él le empieza a decir, venís, y ella, claro, ¿cómo no iba a ir? Estaba feliz, compartían cosas, iban a comer juntos, volvían todo a la vista de todo el mundo. Lo empezó a ayudar en estas cuestiones que vos bien ponías en el informe, pero empiezan a salir justamente Polino y un par de programas a decir todo lo que le había pasado hacía un año, que le habían aparentemente robado escrituras, aparentemente que le faltaban cosas, y la aparición de esta señora Julia, una amiga que no conocía al hermano. Claro, el hermano no lo conocía porque Julia no era del mundo del hermano, era del mundo de Gasalla. La noche, Edelweiss, salir bien después de los horarios de funciones, y el hermano de Gasalla iba solo al bordero y se volvía, no compartía eso. Además, los amigos de uno no siempre son los conoce tu familia. No, seguro. Y más de tantos años hacia atrás, ¿no? Que habían pasado sin verse. Dicho esto y probado esto, y ella aparte estuvo en medios porque tuvo un programa de radio un año y demás, vino la parte de cómo se está planteando todo esto como seguido, lo que le faltó, lo que le hicieron, reventaron las cajas de seguridad y aparece esta señora Julia. Entonces la gente que está mirando dice, entonces la ladrona es esta señora Julia. Bueno, por suerte nos citaron de la justicia, más allá de la presentación que hice de descargo por solo lo que había visto en los medios, y tomo conocimiento de la denuncia de la familia y ahí estaba la acusación de haber proferido amenazas contra el hermano y la esposa del hermano, la cuñada de Antonio Gasalla, a través de WhatsApp. ¿Ella había tenido algún trato con ellos? Habían almorzado juntos, habían compartido la casa, estaban en pleno, sobre todo que ellos querían indagar, o ella le decía, mira, vamos a arreglar la cama, no lo hagas, o vamos a poner la tele, no lo hagas porque él la va a romper otra vez, y tenían alguna discusión por eso. Pero no imaginó que la iban a excluir de esa manera. Para que ustedes cuentan, la primera vez que va la policía le arrebata de las manos a Julia y a Gasalla, ¿no? Entonces ella ahí no entendía, 70 años estoy hablando, ella y Gasalla ahora lo sabemos, que en esa denuncia consta que tenía dos diagnósticos de demencia senil muy anteriores, y una enfermedad terminal. Y no tomaba ningún medicamento, nada la podía hacer presumir eso. Imagínate que cuando vos te juntás y solamente hablas del canal Volver, de las películas, de tal cosa, aprobate tal ropa. Cuando vos estás muy en el pasado, ese tipo de enfermedades no se detectan porque no hablas de cosas de ayer. Claro, porque una de las cosas que siempre, digamos, se pierden con la demencia senil es la memoria reciente, claro. En cambio, todo lo que tiene que ver con otra época permanece, firme en el recuerdo. Totalmente. Vos sabés que ella, yo le hice recapitular detalles que le hubieran parecido una tontería, pero que importaban. Y hay una cuestión que lo pusimos, era que pidan buscar arriba de una mesa que hay en un comedor diario, por así decirte, un lugar donde está
más, viste, descontracturado, no todo tan perfecto, Sí. 4 cuadernos como los que usábamos en la facultad, con espiral, grandotes, en donde él ponía el día a día. Y entonces al otro día se levantaba y tachaba lo que había hecho o preguntaba, llamaba al lugar, ¿hice tal cosa? Es decir, él ya tenía una conciencia de que cosas se le olvidaban, porque si no, no hubiera tenido eso. Sí. ¿Qué hice? Presenté un descargo porque cuando vos mandás un WhatsApp, esto es importante para los que nos están mirando, una veces tiene un arrebato, un mal momento, un momento de ira, dice Zaffaroni, y vos podés decir malas palabras, pero si yo te estoy deseando el mal, ojalá que te parte un rayo. No es una amenaza. No es una amenaza. Yo no puedo contratar a una nube para que choque y genere un rayo, ¿no? Una tormenta eléctrica. Es una muy mala, un mal deseo, es por supuesto feo, es agraviante, pero no es una amenaza. Entonces presenté el descargo. En el día de ayer mi clienta fue a hacer la ficha de antecedentes, porque eso se tiene en cuenta a la hora de decidir este planteo que hicimos y estamos a la espera de eso, pero fundamentalmente estoy preservándola, ¿sí? Para que no le vuelva a pasar. Se descompensó todo su sistema, ¿viste? Cuando estás un poco grande, su presión, el estrés, entonces la resguardo, pero sí estoy muy a la expectativa de poder aclarar esto, porque en el medio se suscitó que yo leí la denuncia que había contra un masculino respecto de lo que faltaba. Entonces estoy esperando que avance esa otra causa para poder dejar en claro... ¿Y esa otra denuncia de cuándo es? El mismo día. El mismo día denuncian la totalidad de cosas que vos veías en la televisión, pero identificada a mi clienta como amenazas y al masculino como el responsable de... Podría haber... hecho firmar, podría haber faltado plata, podría haber manejado los objetos de valor. ¿Y esta otra persona es de la familia? No. ¿Tercero ajeno? Es un tercero ajeno. Yo a esa otra parte de la instrucción no tengo acceso porque evidentemente solo puedo ver lo de mi defendida, pero el tenor de la denuncia lo leí completo, ¿no? No sé en qué estarán ahora. Bien, pero, o sea, hay... Porque una de las cosas que también recuerdo de lo que fui viendo, ¿no? Por ahí incluso de verte en algunas notas, era que la especulación estaba, las cosas efectivamente a Gasalla le faltan. No lo sé, porque no sé cómo era antes. No te olvides que mi clienta ingresa a la casa, se reencuentran en la confitería en donde mi clienta estaba. Imagínate poder haber probado en el juzgado los turnos que tenía con la manicura, sale de la manicura, el marido no la va a buscar, se mete en un bar, se pone del lado de la ventana y el que entra es Gasalla. ¿Se entiende? No fue a la cacería de alguien como lo pintaban. Eso es importantísimo. Y ahí, después de 4 horas de hablar, que los mozos la vieron, pedí las cámaras, pedí todo, se van a la casa. Por primera vez ella entra y se maravilla. Ella, como vio la casa y como la filmó, es como la conoció, no sabe cómo era antes, no sabe lo que había antes, ¿sí? A mí me dejó muy tranquila que trascendió, que se hizo una toma de huellas dactilares en las cajas de seguridad. Había 2 porque había 2 propiedades, una en planta baja y una en primer piso. Algo que mi clienta no sabía, que en el primer piso había otra. Y tampoco sabía dónde estaba la caja. ¿Pero no están conectadas esas propiedades? No es como un dúplex, son dos departamentos. Pero vos sabés que a mí me deja muy satisfecha porque si bien la toma de huellas es ahora, el lapso en el que estuvo mi clienta fue el último en el que estuvo Gasalla en la casa. Con lo cual, al no estar sus huellas, eso es otra prueba más de que ella no tenía nada que ver. Ella iba a, y tenemos las fotos, probarse los vestidos, reírse un rato, ver películas, mira, de todo. Es más, ofrecimos, y tengo las fotos, las 2 cosas que le regaló Antonio, que fueron un kimono de Mimi Pons, y unas sandalias también de Mimi Pons, pero que eran de los atuendos de Gasalla de los espectáculos. Y él se lo regaló, pero lo ofrecimos al juez. Dijimos, si no estaba en condiciones de darlo, nosotros lo reintegramos a la familia. No nos contestaron. Bien. Bueno, o sea que en principio hoy estarían las cosas medianamente claras. Mejoraron mucho desde el primer día por esto que te digo. Ahora, ¿por qué la familia cargó contra ella? Mira, yo tuve una conversación con alguien allegado a la familia y me dicen, bueno, doctora, lo que sucede es que
Cuando nosotros informamos esto a través de Polino, nosotros no decíamos Julia Díaz. Nosotros decíamos, una mujer se metió y ustedes se presentaron. Sí, por supuesto, porque el pequeño mundo de mi clienta, que son las amigas, los parientes y demás, el barrio, hacer las compras, ir a la panadería, mirá lo que te digo, era, ella había contado, tenía sus estados de WhatsApp con Gasalla, su Facebook, ¿viste? Esas cosas. Pero entonces claro. de la que hablan es usted. Entonces lo explicaba en el almacén, lo explicaba en el ascensor, lo explicaba a las amigas. Dijimos, no, vamos a presentarnos. No Claro. la citaban ni nada, vamos a presentarnos. Y así hicimos, y bueno, después vos sabés que la tele va muy, muy rápido, ¿no? Como decíamos. Sí, seguro que sí, ¿no? Y aparte que muchas veces también la gente esparce las noticias sin, y en definitiva el periodismo muchas veces esparce una noticia porque salió y qué sé yo, sin por ahí ir a las fuentes, ¿no? Porque una vez que saben que vos sos la abogada de esta persona, bueno, también debo admitir que yo todavía no tenía los otros datos que existían en la causa, por eso tampoco pude brindar el primer minuto de eso y después me replegué. Después me replegué para que sigan las noticias por donde tenían que seguir y yo poder aparecer después con el dictamen del fiscal. Y digamos que lo mediático es algo volátil, es como que va pasando, ¿viste? Y vos después tenés a los 4 días otra noticia. Hoy, por ejemplo, viniendo para acá, en el Día del Periodista, por eso lo digo, en el Día del Periodista salió mandamos una noticia, un saludo a todos los periodistas. Por supuesto, es una profesión hermosa que de ninguna manera estamos usurpando, para nada. No, para nada. Nosotros somos abogados. Exacto. Y vos sabés que hoy en el Día del Periodista se filtró aparentemente una charla en un programa de radio, no sé si estás en tema, en donde Babi Echecopar le dice a Jonathan Viale que le habían ofrecido, que se andaba ofreciendo $1 millón de parte de uno de los candidatos de Juntos por el Cambio para pulverizar al otro, ¿no? Ajá. Y lo que pasó como una comidilla de hoy a la mañana, yo digo, pero esto algún fiscal tiene que intervenir. Las cosas no se pueden decir o publicar así como así. O sea, ¿eso qué lo hablaron en un pase? Claro, digamos, no. Ellos creían que estaba el micrófono apagado. Ajá. Dicen que pasó así. Suponte que es una operación para sembrar las dudas sobre ese candidato que nombraron, que yo no me voy a hacer eco de eso, no voy a nombrarlo. Para instalar esa mala, digamos, cuestión de pagar a alguien para arruinar a otro. Si fuera también una operación eso, fingieron, también está mal y también tendría que intervenir un fiscal, ¿sí? Para llegar al en todos los punto. casos esto no puede, no puede La quedar propia así FOPEA flotando en el aire, tiene que haber una... Pero bueno, estamos en la vorágine de los candidatos de todo. Y hablando de operaciones de prensa y demás, ahora que la sobreseyeron a Cristina de la ruta del dinero acá, ¿qué hacemos con las toneladas de videos, audios y demás de periodistas hablando de que cómo era la jefa y que esto, que el otro? Vos sabés que para mí hay algo más grave. Hay muchas veces, y lo dicen los jueces, que el que denuncia tiene la convicción seria, consciente, total, de que lo que denuncia es. Entonces vos no podés decirle, ¿estás seguro? Porque mirá que si no, no voy a gastar. No, tenés que investigar. Entonces yo le doy la chance de decir, la denunciaron creídos que esto era así. Y lo que se gastó, es así. El tema de qué daño se hizo quedó instalado en el inconsciente colectivo que existió una ruta del dinero, que había bóvedas, que había que ir a buscar debajo de la tierra, que la relación está, que hubo 394 llamados, y en realidad los 394 llamados eran de ambos teléfonos, pero no de uno a otro. Hicieron 394 llamadas, entre ellos 4. Bien. ¿Entendés que no se sabe? Sí. Valeria, muchísimas gracias por venir. Se nos va el tiempo, me está matando Nahuel por la cucaracha, así que nos vamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.